Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bendecida noche para todos. Aquí estamos dando inicio al programa Mujeres de Propósito. Gracias por estar del otro lado, por estar sintonizándonos. Y aquí estamos en la 99.1 de tu dial, así que estamos dispuestos a compartir contigo una hora de programa. Sí, como todos los viernes, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar de este lado, aquí dándote una palabrita que a vos te pueda servir, que te pueda instruir también, porque yo creo que hoy, Andrea, el tema que vamos a tratar de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que por ahí muchas veces no lo has oído, o quizás sí, pero bueno, hoy vamos a tratar de que este programa sea de mucha instrucción y de mucha bendición para tu vida. Queremos darte nuestro teléfono para comunicarte. Claro que sí, si quieres mandarnos algún mensajito o algún saludito, algo en particular. Nuestro WhatsApp o Telegram es 2396 430429. Te comentamos, si querés, también sobre las reuniones que gracias al Señor estamos teniendo presenciales, con turno previo, en nuestra iglesia, en Rivarola 550. Tenemos la reunión del domingo 16:30 y 18:30, que se transmitirá por el Facebook de nuestro pastor Horacio Pérez a las 19 horas. Estos previamente sí sacan un turnito, como quien diría, con nuestros pastores. Sí, porque tenemos cupos reducidos. Sí, así es, tenemos que ser poquitos. Claro. También el miércoles a las 20 horas, también presencial en nuestra iglesia, y también se transmitirá por Facebook Horacio Pérez, también a las 20 horas. Y también tenemos la bendición de retransmitirlo aquí también en la radio. Así que tenés muchas opciones para no perderte ninguna de las reuniones que se dan en la iglesia. Así que te invitamos. El domingo se retransmite a las 10 de la noche, y el miércoles a las 10:30 de la noche. Así que ya te dimos todos los horarios de nuestras reuniones, y tampoco te pierdas ninguno de los programas que se transmiten acá en la radio. Por supuesto. Y si te lo perdiste, podés volver a escucharlo. Tenemos nuestro canal de YouTube, ahí Centro Nacional de Adoración, que ahí podés encontrar todos los programas de la radio y a su vez las reuniones de nuestra iglesia. Amén, amén, amén. Bueno, le damos la bienvenida también a todas las personas que nos están escuchando, ya dijimos desde su casa, sino a algunos hermanos que están viviendo en las localidades que pertenecen a nuestra ciudad de Pehuajó, o también de otras localidades, de otros partidos. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Sean muy bendecidos en esta noche de viernes, que está fría. Ya entramos en el mes de julio. Sí. Igual hoy la tarde estuvo bastante muy linda el solcito. Tarde. Sí. Muy lindo solcito hemos tenido, pero bueno, hace frío, ahora hace frío. Bueno, pero al frío nosotros acá le vamos a poner un poquitito de temperatura. Le vamos a poner temperatura, así que ustedes del otro lado también acompáñennos, porque hoy vamos a tratar un tema que, ¿cómo le hemos puesto, Andrea, esta noche? Le llamamos ¿Por qué creerle a Dios? ¿Por qué creerle a Dios? Y nos pareció lindo este título, ¿por qué creerle a Dios? A veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué yo le tengo que creer a Dios? ¿Y saben por qué? Porque el tema fundamental que hoy vamos a tratar van a ser los pactos que Dios ha hecho con el hombre y con la humanidad en general, ¿no? Hemos tratado en nuestra iglesia los pactos de Dios con nosotros, y hoy nosotros queríamos, ya terminando el mes que hemos tenido de mucha instrucción y de mucha enseñanza en nuestro templo por nuestro pastor, queremos poner el broche de cierre, de cierre a este mes de junio que fue. Ahora ya el domingo tendremos una palabra nueva, una palabra fresca para comenzar a nutrirnos todos. Claro que sí. Tenemos siempre un eje conductor de palabra. ¿Y por qué creerle a Dios? Porque Dios es un Dios de pactos, Andrea. Claro que Por eso tenemos que creerle a Dios. Porque Dios es un Dios de pacto, que dice que Él no se olvida. Él jamás se olvida de los pactos que hace, porque Él es fiel. Y Él cumple, porque Él los guarda, los pactos. Claro, no es deudor de nadie. Y no es deudor de nadie. Dice que no es hombre para mentir, y no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Así que Él
todos los pactos que ha hecho con el hombre, con la humanidad, Él siempre ha cumplido lo que ha prometido. Entonces, hoy queremos también hablar un poquito de eso para que vos también tengas un poquitito de confianza, de esperanza en este Dios en el cual estamos creyendo, ¿no, Andrea? Claro que sí, sí, por supuesto. Porque sabemos que es un Dios de pacto, todo lo que nos ha prometido, ¿qué va a hacer? Lo va a cumplir en nuestra vida. A veces no tenemos que desesperarnos porque tendemos a caer en la desesperación cuando las cosas nos llegan rápido. ¿No es claro, cierto? sí, sí. Porque Sí, suele suceder a muchos. Queremos las cosas rapidito, ya, y a veces Dios se toma sus tiempos porque sabe cuáles son los tiempos correctos. Ya hemos hablado de eso, de los tiempos de Dios. Y vamos a comenzar entonces diciendo, ¿qué es un pacto, no? Y un pacto es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes. Y en este caso, hoy vamos a hablar de esos pactos que tiene Dios con el hombre, y que es la forma que Él ha elegido para comunicarse con nosotros. Eso es la forma que Dios ha elegido para establecer con nosotros una relación, a establecer con nosotros un acuerdo, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, para que nosotros tengamos siempre en vista, en nuestra mente y en nuestro corazón, eso que el Señor ha pactado con nosotros. Claro. ¿Viste? Cuando vos vas a un contrato, yo pacto, bueno, tal cosa para un pacto, un contrato que hacemos de una casa, el que contrata dice, bueno, la casa tiene que estar en estas condiciones, yo la entrego así, 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 y el otro, la otra parte se compromete, ¿no? A hacer... a cumplir. A cumplir, ¿cierto? Claro. Así que también Dios ha hecho, a través del tiempo, desde el mundo, desde la creación, sí. Ha habido pactos que Dios ha ido haciendo con distintas personas que Él ha elegido de su creación para hacer determinados pactos, ¿no? ¿Y saben dónde encontramos toda esta información? La encontramos en la Biblia, porque la Biblia es un compendio de todos estos pactos. Claro. Y en esto se basa nuestra fe cristiana, ¿no? En conocer en estas verdades reveladas que están en la Biblia, es nuestra base del cristianismo. Claro, sería, en todo caso, como explicabas recién de los contratos, Isa, la Biblia es el documento del pacto. Ese es el documento firmado y sellado que tenemos. Ese es el documento que nosotros nos agarramos de eso. Claro. Porque, viste, las palabras se las lleva el viento, decimos nosotros. Pero las cosas que están firmadas y selladas, sabemos que ahí tenemos un comprobante de ese compromiso. Y Dios se comprometió con nosotros a través de dejarnos las cosas escritas. Y eso está en la Biblia, ¿no? Ese es el documento. Sí. Y por eso la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento o el Viejo Testamento, como le decimos nosotros, o el Antiguo Pacto o el Viejo Pacto, y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Por eso hoy vamos a hablar de 8 pactos que Dios tuvo con el hombre. Sí. 7 se encuentran en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí. Y 1, que es el Nuevo Pacto, lo encontramos en el Nuevo. Así que vamos a comenzar rapidito con todos porque son bastante extensos. Y vamos a comenzar con el primero, Andrea, ¿qué te parece? Claro, sí. A ver. Bueno, el primero sería el pacto edénico, ¿no? Ah, del Edén. Sí, estábamos hablando del Edén, estamos hablando del comienzo de todo, de la creación. Viene siendo el pacto edénico, es el primer pacto de Dios hacia la humanidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un versículo que está en Génesis 1:28 que dice: y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y también dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semillas. Ellos les servirán de alimento. Acá lo que el Señor nos quería decir, lo que nos dice, ¿no? Estos versículos, dice que fueran fructíferos y se multiplicaran, ¿no? Que dominaran la tierra, el mundo material, que fueran sus representantes en la tierra teniendo autoridad sobre el reino animal, ¿no? Es una orden que el Señor les daba, que tuvieran una dieta vegetariana, cuando hablaba de la planta que da semilla, de que está todo lo que está sobre la tierra, ¿no? Claro. La labor física y el cuidado del jardín, ¿no? Porque como se dice, el estado ideal del hombre libre de pecado no es la indolencia sin la responsabilidad. El trabajo y el deber pertenecen al estado perfecto. Porque tenían que trabajar, tenían que labrar esa tierra, ¿no? También hablaba de la comida permitida y la comida prohibida del jardín y obviamente el castigo por la desobediencia, ¿no?
claro, la comida prohibida era de ese árbol no comerás. Había un árbol que no deberían probar el fruto. No. Pero ahí, ¿qué pasó? Claro, y bueno, y por haber fracasado Adán y Eva al comer esa fruta prohibida, fue impuesta la muerte por desobediencia, y bueno, y Adán y Eva murieron espiritualmente, y a partir de ahí se desencadena todo lo que... Por eso ese fue el pacto con la humanidad, porque todo lo que acarreó, lo que hicieron ellos, lo llevó... Claro, para toda la humanidad. Para toda la humanidad. No fue solamente que quedó en ellos eso, no. sino que eso lo traemos todos nosotros, todos los humanos, ¿no? Y no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte, porque a partir de ahí el hombre comenzó a morir. Claro, sí. Todos morimos, pero a partir de ahí... hasta ese momento Dios no había dicho nada de la muerte del cuerpo. No. A partir de ahí entró la muerte, tanto Fueron la muerte física de todo, sí, como la muerte espiritual, ¿no? Es decir, la muerte espiritual es esa separación de Dios porque ya no tenían ese contacto estrecho con Dios. Claro, sí. Dios los saca del Edén, los saca de ese lugar y se fueron a... Sí, y los despoja de toda esa bendición que el Señor les había preparado. Por ser desobedientes, ¿no? Ese es su castigo. Así que ese fue el primer pacto pacto en el Edén, ¿no? Que Dios le proveyó de todo. De todo, sí. Con una restricción, no coman de ese árbol. Exacto. Y eso es lo que ellos hicieron. Así que ese pacto ahí ya se terminó ahí, claro, ¿no? Sí. ¿No? Sí, porque la otra parte no cumplió. Aunque las consecuencias pasó para todos, claro. ¿no? Hay ciertas cosas de los pactos que pasan de generación en generación. Ahora viene el otro pacto, que es el pacto adámico o el pacto con Adán, por eso se llama adámico, que es el pacto con Adán. Cuando ellos son sacados del Edén, Dios ahí se enojó mucho con la serpiente, ¿no? Que fue la que la enredó a Eva, la engañó, la hizo comer del fruto y después ella lo convida al esposo. Ahí Dios maldice a la serpiente, le dice que te arrastrarás, comerás del polvo. Y ¿saben qué le dijo en Génesis 3:15? Y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. A la serpiente le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense todas las consecuencias. Todas las consecuencias. Dios maldijo a la tierra a causa de la desobediencia del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí lo mandó a trabajar. Y le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Así que, fíjense, en este pacto de Adán, cómo acá se va desarrollando todas las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Se declaró maldita a la serpiente, que fue utilizada por Satanás, la serpiente. Se da la promesa del Redentor, porque cuando le dijo, voy a poner enemistad entre vos y la mujer, ¿no? Entre tu simiente y la tuya, aquí ya... da pie a la última parte cuando aparece Jesús, que el diablo lo persigue a Jesús y lo hiere, lo mata creyendo que lo había matado, pero en realidad cuando Jesús resucita, ahí es cuando él le pisa la cabeza, como dice, ¿no? Entonces, bueno, en estos pactos que estamos viendo, vamos viendo cómo Dios se fue revelando hacia la humanidad y cómo Dios se fue revelando hacia el hombre. Y hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de todos, claro que ¿no? Sí. Los errores, los pecados. Y, por ejemplo, las mujeres cuando estamos embarazadas y vamos a tener... Padecemos los dolores de parto, el hombre sigue siendo el jefe del hogar, ¿no? El hombre tiene que trabajar para sustentar a la familia, cuando antes tenían en el Edén, tenían todo. Tenían todo servido, la provisión, ¿no? Entonces, los pactos de Dios, hay algunas cosas que dejan de ser, caducan. Y otras que siguen. Y otras cosas continúan. Claro. Por eso estamos viendo las cosas que seguimos hoy en día sufriendo por... a causa de la desobediencia, aquella desobediencia. Nos vamos al primer tema musical escuchando Dios de Pactos, así que volvemos en un ratito y continuamos. Todos los sábados a las 19 horas nos encontramos en Visión Joven. Visión Jóvenes.
Un programa pensado para vos. Podremos compartir actualidad, música y lo más importante, la palabra de Dios. Con la conducción de Juan Pablo Bonfigli y Ana Paula Bonfigli. Acordate, todos los sábados a las 19 horas, Visión Joven. Porque en Visión Joven tenemos una mirada diferente. Sumate, solo por FM Visión 99.1. Centro Nacional de Adoración se renueva todo el tiempo. Tenemos nuestro propio canal de YouTube. Búscanos como Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Hacé clic en la campanita y suscríbete. Ahí podrás ver todas las reuniones más los programas emitidos en FM Visión 99.1. Acordate, en YouTube, Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Tu canal. El canal que te acerca a Dios. Bueno, otra vez estamos en Mujeres de Propósito, en nuestro segundo bloque de programa, y estamos escuchando el tema Dios de Pactos de Jaime Ospino, una versión linda que nos habla de que Dios es un Dios de pactos, que guarda sus promesas y que cumple sus palabras. Así que estábamos hablando un poquitito de ¿por qué creerle a Dios? Y estábamos diciendo, no, Andrea, ¿por qué creerle a Dios? Sí, porque Él es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos, un Dios que cumple esas promesas. Como un decía Dios que se compromete y cumple, así como vino cumpliendo desde la creación del mundo en el Edén, en el primer pacto del Edén, que le llamamos el pacto edénico, después pasamos al pacto adámico, el pacto que hizo con Adán, y Dios fue cumpliendo, y Él siempre fue dándonos palabra para que nosotros confiáramos en Él, ¿no? Claro que sí. Y hoy en día estamos también disfrutando de las bendiciones que el Señor nos ha prometido, que dijo que nos iba a venir para nuestra vida, y que las vamos a ver en un ratitito, todas las bendiciones que Dios ya dijo para nosotros, Sí, y que las ya estamos están. disfrutando, Claro, ya están, sí, ya la sí, estamos sí. disfrutando, ¿no? Andrea, vamos a continuar con el tercer pacto. Bueno, el tercer pacto es el noémico, es de Noé. El pacto que hizo con Noé. Ahí Este está. pacto fue hecho con Noé y con sus hijos, ¿no? Introdujo algunos principios nuevos de gobierno humano como un medio para frenar el pecado, ¿no? Porque el mundo era Esto fue sumido después del diluvio, claro. antes del diluvio. Fue para frenar el pecado porque el mundo estaba sumido en pecado. La tierra estaba tan desordenada, ¿no?, por este pecado, Sí. que el Señor quería destruir toda la raza humana. Pero en eso vio el corazón de Noé y sus hijos y decide salvarlos. Claro, cuando Dios mira y ve a una persona, ¿no?, justa, una persona que le ama, Sí. una persona que le busca a Dios, Dios no es injusto. No, para nada. Dios no es para nada. injusto. Entonces, cuando Él te mira a vos también, Él ve tu condición, ve tu corazón, y entonces Dios hace cosas para salvarte. Claro que sí. Y Dios hizo algo para salvarlo Para a Noé. salvar a él y a toda su familia. Sí, en este caso lo que hace el Señor, Sí. manda a Noé a construir un arca. Así ¿no? es. Luego Dios, después de que construye esta arca durante mucho tiempo, Muchos años. Dios cumple con esa promesa de destruir a toda la raza a humana. toda la raza humana, sí. Menos a Noé y su familia, obviamente. Ellos Exactamente. fueron salvos. Podemos encontrar en Génesis 9:12 que nos dice: dijo Dios, esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anule con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que medía entre nosotros y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más lindo. aguas diluviales que te exterminen la tierra, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo.
toda la vida que existe sobre la tierra. O sea, Dios se compromete en un pacto con Noé y Ahí sus está. descendientes, diciendo de que nunca va a destruir Es la decir, tierra con todos los diluvio. seres vivos, Claro, con nosotros con todos también. Por sí, eso sí, hoy en sí. día cuando llueve, ¿vieron que sale La el señal, arco iris? sí. Esa es la señal. Vos cuando lo veas en el cielo decís, ese es el pacto Claro. que Dios hizo con Noé Claro, sí, y sí. con todos nosotros, con Claro con que sí. toda la creación, ¿no? Que cuando Nos recuerda siempre, nos recuerda esa promesa. y él que- también se recuerda, dice que él lo Claro, puso en el cielo para que sí. cuando él la vea, se recuerde el pacto que hizo con todo ser vivo, de que nunca más iba a volver a destruir el mundo con agua, ¿no? Claro, Fue así. claro que sí. Por eso ese es otro pacto que continúa hasta el día de hoy. Sí, Porque hasta sí, el sí, día es de algo hoy que lo podemos ver, lo seguimos sí. viendo en Y el es cielo. hermoso. Y la gente a veces no sabe el No, significado de no, esto. no, Por eso no. qué importante no es conocer la palabra de Dios. Qué importante es saber por qué eso sale después de una lluvia. Claro. Entonces ya Dios está. mismo dice que lo puso para recordarse él mismo. Sí, ¿no? y para nosotros. Y nosotros a obviamente, conocer, ¿no? reconocer eso que el Señor ha hecho por nosotros. Realmente hermoso. Sí, bueno, después del diluvio Dios estableció nuevos principios para organizar la Claro. tierra, o sea, un nuevo orden, porque ya no había nada. Por ejemplo, en las provisiones del pacto incluían el establecimiento de la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro Es hombre, cierto. ¿no? Sí. También fue reafirmado el orden normal de la naturaleza y al hombre se le permitió comer carne fresca de animales en lugar de alimentarse solamente de vegetales. Porque parece ser que hasta ese entonces, Claro. hasta antes del diluvio, la gente era vegetariana. Claro, comían solamente vegetales, solamente Semillas, frutas. frutas, Sí. ¿no? Así es. Bueno, y el pacto de Noé incluía la profecía concerniente de los descendientes de sus 3 hijos, ¿no? Y designaba a Sem como el único de quien vendría la línea divina Claro. que seguiría hasta la llegada del Mesías, de nuestro Salvador. Qué maravilloso. ¿Vieron? Hermoso. Ya sí. en el primer pacto, cuando el Señor le dice a la serpiente que el hijo de la mujer le iba a pisar la cabeza, ya Dios ya había pensado en el plan de redención que se iba a dar en el 8º pacto, que Claro, lo vamos a sí, ver, que sí. es Jesucristo. Ya Dios ya había pensado de qué manera, El Señor ya tenía todo diseñado, ya Todo. tenía todo preparado. de qué manera sí. Dios iba a redimir, a rescatar a la humanidad que estaba sumida totalmente en el pecado, Claro. por aquella desobediencia, ¿no? Ese pecado que entró en el mundo. Maravillosa la palabra del Señor. Vamos a cortar ¿Tenemos un cachito mensajes? que nos llegaron unos Ah, mensajitos. Sí. Dale. Bueno, el primero es de nuestro hermano Francisco Catalán y dice: hola hermanas, bendiciones. Oh, Francisco. Escuchando la 99.1. Bendiciones, Francisco. Tenemos otros que dice: bendiciones, hermanas de propósito. No hay más grande que el amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo tiene mayor amor por nosotros y él dio su vida por todos nosotros. Tenemos que agradecer a nuestro Padre y nuestro Padre, Señor Jesucristo. El Espíritu Santo y al Espíritu Santo. Gracias por todos. Amén, Juan y María. Una alabanza Bendiciones. poderosa de Dios, dice la canción que habíamos pasado hace un ratito. Ah, qué linda, sí. Tenemos otro mensaje que dice: bendiciones chicas, Dios nunca dejó un pacto sin cumplir. De hecho, Amén. nosotros somos agentes de pacto. Gran programa, chicas, acá con la pastora, escuchándolo. Muchas bendiciones, nuestro pastor Horacio Pérez. Nos bendecimos Amén, mucho. amén, gloria a Dios. Y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Qué Claro hermoso que sí. es. La palabra del Señor es una fuente inagotable de conocimiento. Siempre Sí. estamos aprendiendo cosas Siempre, sí, nuevas, sí, sí. cosas diferentes, y Dios cada vez va abriendo más, ¿no? La palabra para que podamos entender Sí, más. además de nuestra mente, ¿no? Cómo Ay, se va expandiendo, sí, que al principio por ahí nuestra había mente cosas, en realidad se claro, abre sí, para sí, poder sí. entender. Al principio cuando uno es nuevito y No hay cosas entendés que no entendés nada. nada y después vos decís: oh, mira lo que el Señor tenía preparado, lo que el Exactamente. Señor me quería decir. Sí, sí, la es verdad que verdad. es hermoso, sí, sí. Y en estos tiempos el Señor sigue hablando, como habló con todos nuestros antepasados, como habló con Adán, como habló con Noé, como hizo el pacto con Noé. Y ahora vamos a hablar del 4º pacto, otro hombre que Dios lo miró desde el cielo y dijo: este hombre me sirve, Sí. este hombre me sirve para mi pacto y para mis propósitos. El 4º pacto es el pacto abrámico, Ujú. es el pacto que Dios hizo con Abraham. Claro. ¿No? Esta es una historia hermosa, porque Abraham, él se llamaba Abraham, así cortito. Cortito, Abraham. Que la palabra Abraham significa padre enaltecido, Ujú. en realidad. Pero Dios después le cambió el Le nombre. cambió por Abraham. Abraham, con Sí, un H en el medio, sí, Abraham, Abraham. que significa padre de multitudes. Es decir, cuando Dios
te pone el ojo, ahí el Señor quiere hacer algo con vos. Hasta te cambia el nombre porque te cambia el destino, ¿no? Cuando le cambió el nombre, le dijo padre de multitudes, ¿qué quiso decir? Un padre que iba a tener mucha descendencia, muchos hijos. Pero en realidad Abraham era un hombre viejo. Claro. Tenía 99 años cuando Dios se le presentó y le dijo que de él iba a ser una gran nación, que lo iba a multiplicar y que iba a ser padre de muchedumbre. Y Abraham decía, ¿cómo va a ser si yo no tengo ningún hijo? Y además su mujer... Y su mujer también ya era grande. Sí, era grande. En realidad, la mujer tenemos un tiempo fértil y claro, ya después... Sí, al ser tan grande, sí, en realidad, es algo difícil. Ya era estéril Sara porque no había podido tener hijos en su edad fértil. Y ya tenía 90 años Sara. Pero... ¿para Dios hay algo imposible, Andrea? Nada es imposible. Así que eso, grabátelo en tu cabecita, hermano. Nada, aunque vos lo creas que es imposible por la edad, porque no tenés recursos, porque todo el mundo te dice que no es así, para Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces Dios le habla a Abraham y Dios dice, con este hombre voy a hacer un pacto. Y en realidad, el pacto que Dios hizo con Abraham... de ahí nace la nación de Israel, a partir de ahí, ¿no? Que hay muchas referencias en la palabra del Señor. Es un texto largo que te invito a que vos lo puedas leer en tu Biblia, en casa, Génesis capítulo 17. Ahí habla de todo lo que Dios habló con Abraham, de lo mucho que Dios iba a hacer con él, que lo iba a bendecir, que de él, de toda su descendencia iba a ser naciones, que iban a salir reyes, que él iba a hacer el pacto con él y con toda su descendencia, que iba a ser un pacto perpetuo. Algo perpetuo es algo para siempre. Algo para siempre. Sí. Algo para siempre, que llega hasta hoy. Claro. Es un pacto que llega hasta hoy, el que hizo con Abraham, ¿no? Y luego dice que también Dios le promete que le iba a dar una tierra para que ellos moraran, porque ellos no tenían tierra donde morar. Y la tierra que Dios le dio es la actual, hoy, la tierra de Israel, donde está el pueblo de Israel. Esa es la tierra que Dios le había prometido. Entonces, aquí nosotros lo importante es de todo lo que Dios habla con aquellos personajes en la Biblia, también llega hasta nuestros días. El apóstol Pablo nos dice en la carta de Gálatas, capítulo 3, del versículo 8 al 9, él escribiéndolo a los Gálatas le dice que los creyentes de hoy, de la actualidad, entramos en todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, para él que lo iba a multiplicar, en todas las partes económicas, porque iba a tener muchos bienes, y Abraham lo tuvo, iba a tener muchas bendiciones también espirituales, que esas también llegan hacia nuestros días. Entonces, qué importante nosotros no es conocer las bendiciones que Dios le dijo a Abraham que iba a tener. Fíjense, Dios le dijo a Abraham que tendría, en primer lugar, iba a tener gran descendencia, tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición, porque en Génesis 12:2 dice, y serás bendecido y serás bendición a otros. Y eso también llega a nuestros días, llega para nuestra vida también. En segundo lugar, a través de Abraham, dice que iba a emerger una gran nación, porque de su hijo que después tuvo, que fue Isaac tuvo a Jacob y Esaú, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Claro, sí. Por eso ahí va toda la línea de descendencia, ¿no? Iba a ser una gran nación y nació la nación de Israel. Claro. La nación de Israel. Y luego, en tercer lugar, por medio de Abraham, vendrán bendiciones al mundo entero, porque él le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo encontrás en Génesis capítulo 12, versículo 3. Así que hoy nosotros tenemos bendición por la bendición que Dios le dio a Abraham en aquel momento. Es decir, Israel sería un canal de bendición para el mundo, porque de Israel saldrían todos los profetas, quienes revelarían a Dios al mundo, y iba a venir la bendición mayor, que era Jesucristo, claro, ¿sí o no? Que sí, claro que sí. Porque él era judío, él vino de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿cuántas bendiciones nosotros hoy nos estamos apoderando de todas esas bendiciones? Si bien nosotros no somos judíos,
No. Pero en Cristo el Señor nos tomó como hijo nos adoptó. Claro, entonces tenemos sí. todas las bendiciones de Abraham. Amén. ¡Qué maravilloso! Sí. Un aplauso Hermoso. para todos los que creemos en el Señor. Bueno, acá me están diciendo que tenemos que ir a otra pausa musical. Así que vamos a escuchar este tema, Eres el Dios de Yulisa, y volvemos en un ratito. Estás sintonizando FM Visión 99.1. Transmitiendo desde estudios ubicados en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Recordá que en FM Visión tenemos redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como FM Visión 99.1. Sumate y seguinos. Todos los lunes a partir de las 19 horas. Sintonizá Portal del Cielo. Por FM Visión 99.1. Una propuesta dedicada a conocer, entender más sobre las Escrituras y cómo aplicarlas a nuestra realidad cotidiana. Un espacio para la reflexión. No te olvides, todos los lunes a partir de las 19 horas, Portal del Cielo, por FM Visión 99.1. Bueno, otra vez estamos en Mujeres de Propósito, nuestro tercer bloque, y estábamos escuchando un tema muy bonito de Yulisa que dice, eres el Dios. Me acordaré cuando enfrente las tormentas que tú eres mi Dios, me aferraré a tus promesas para mí, caminaré, no temeré, pues mi confianza está en ti. Qué hermoso es tener, ¿no?, eso en nuestro corazón, ¿no?, que aunque tengamos tormenta, aunque tengamos problemas aquí en esta tierra, sabemos que estamos creyendo en un Dios que tiene promesas, que nos ha dado promesas, que es un Dios de pacto, que es un Dios que se ha comprometido con nosotros, y sabemos que Él es veraz, que Él es fiel, que Él es justo, y no se va a volver para atrás, decir, no tengo ganas de cumplirlo, como hacemos nosotros. No. Nosotros a veces prometemos muchas cosas y después no cumplimos, pero Dios no. Él no es hombre, dice la palabra, para mentir. Así que seguí creyendo en el Dios que has creído, seguí adelante, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades. Estamos alentándote para que camines tranquila, camines segura, porque hay promesa de Dios para tu vida que Él la va a cumplir, sí o sí. Claro que sí. Sí o sí. Estamos hablando de por qué creerle a Dios. Habíamos dicho que le creemos a Dios porque Él es un Dios de pactos, que Él va a cumplir todas las promesas. Estábamos hablando de los pactos que Dios ha hecho a través de toda la historia de la creación, los pactos que Dios ha hecho con la humanidad y con el hombre. Hemos hablado del primer pacto, el pacto edénico, el pacto adámico, que lo hizo con Adán, el pacto noémico, que lo hizo con Noé, y hemos hablado del pacto abrámico, que es uno de los mayores pactos, del cual se basan casi todos los demás pactos. Y después vamos a hablar del quinto pacto, Andrea, que es el pacto mosaico. Sí, el pacto que hizo con Moisés. Amén, Sí, el pacto que hizo con sí, Moisés. este pacto viene siendo en el transcurso, mientras ellos viajaban por el desierto, desde Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? En Claro. ese transcurso el Señor... Donde habían sido liberados. Claro, sí. Cuando estaban en busca de esa tierra prometida, ¿no? De esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, Claro, que le iba a dar. Sí. Iba en camino a la promesa, gloria a Dios. Claro que sí. Bueno, ahí es donde el Señor hace sus pactos con Moisés, que son muy importantes, ¿no? Podemos leer un poquito de Éxodo 34:10, nos dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué hermoso. Tremendo, hermoso. Las cosas tremendas que Dios hizo con ese pueblo. Sí, la verdad que Porque sí. en realidad Dios tenía que sacar toda la imagen que ellos tenían de Egipto en su mente, ¿no? De la majestuosidad de Faraón, de todas las cosas de Egipto, las cosas grandes que había en Egipto, porque era una gran nación. Claro. Y Dios tenía que imponer
imponerse él. Claro, sí, como Dios, como centro. Como que era más poderoso de lo que era Faraón. Claro, de todo lo que ellos habían visto, de todo lo que estaban acostumbrados. Habían vivido 400 años en Egipto, así que tenían una imagen poderosa de lo que habían vivido, ¿no? Sí. Bueno, y el Señor quería un pueblo elegido por Él, ese pueblo que cumpliera con sus ordenanzas. Claro, Él tenía que organizar ese pueblo, porque estaba totalmente desorganizado. Recién, estaban acostumbrados a otra cosa, a otro estilo de vida, a otra cultura. Entonces, el Señor tenía que modificar todo eso. Y bueno, por ejemplo, el Señor le decía que a Moisés, que delante de él expulsaba esos pueblos que... A medida que ellos iban caminando... Claro, sí, a medida que... Claro, exacto. Tenía que ir conquistando pueblos, territorios. Exacto, sí. También, por ejemplo, les ordenaba que no hicieran alianzas con estos pueblos, ¿no? Y que destruyeran todos los altares paganos, todo lo que ellos estaban acostumbrados quizás a adorar, como decíamos recién, en Egipto. Por todos los pueblos que pasaban eran totalmente politeístas, adoraban a distintas cosas y la tendencia del ser humano siempre es alejarse de Dios, del centro. Siempre, viste, tenés esa urgencia, esa necesidad de hacer otras cosas aparte de Dios, ¿no? Claro, ¿no? Entonces Dios decía, destruyan todo. Claro, que no se mezclen con ellos, que no hagan dioses esos de metal fundido, que era lo que estaban todos acostumbrados. También le había pedido Dios, no den sus hijas en casamiento con los de esos otro pueblo, ni ustedes se casen con ellas, porque... tarde o temprano te van a imponer su se va mezclando las cosas que no eran del Señor, ¿no? También le pidió que como pueblo que cumpliera las ordenanzas, que guardaran las fiestas importantes. Fiesta que Dios le había ordenado. Que les había ordenado. También, por ejemplo, que todo primogénito era del Señor. Todo primer nacido macho de vaca o de oveja también era para el Señor. Que durante 6 días trabajara, pero también que el séptimo ellos descansaran, ¿no? 3 veces al año se presentaban todos los varones ante el Señor, Dios de Israel, ¿no? Claro. Que lo que decía Moisés, escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel, que es cuando el Señor dicta sus mandamientos, ¿no? Claro. Dios le dio a Moisés esta ley, ¿no? Que serviría para ordenar todo esto que estaba desordenado, todo esto que estaba mal. Gran trabajo tenía Moisés. Sí, la verdad que sí. Tenía que guiar todo. Organizar todo. Bueno, para que toda esta relación del pueblo con el Señor se restableciera, se organizara. Que bueno, que eran los mandamientos, que era, obviamente, su contenido era la voluntad expresada por Dios. Exacto. También los juicios, ¿no? Relacionados con la vida social y cívica de Israel, que era lo que estábamos hablando recién, Isa, y las ordenanzas. Sí. En todo caso, la ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios los iba a bendecir, Dios los bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios les maldeciría y les disciplinaría. Ay, como todo papá que te da. Sí. Bueno, el pacto mosaico también fue temporal y finalizaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, básicamente era un pacto de obras, ¿no? Sí. Es decir, la gente se salvaba por obra, haciendo todo lo que la ley le decía. Por eso cuando viene Cristo rompe con todo eso. Rompe con todo eso. Estructuras, todas esas. E inclusive también en todas las ordenanzas que había, era que tenían que matar animales para borrar los pecados de las personas, la sangre, porque siempre los pactos se sellaban con sangre. Claro. Y entonces tenían que matar animales para el Señor borrar los pecados de cada uno. Y entonces cuando vino Jesús dijo, basta de animales. Voy a presentar el único corderito que no tiene pecado, y fue el mismo Jesucristo. Él se entregó una sola vez y para siempre. Y para siempre, sí. Por eso la ley mosaica termina con Jesús. Con Jesucristo. Sí, ya no se precisó más animales, más sacrificio de animales, porque el sacrificio fue Jesucristo mismo, ¿no? Así es. Maravilloso. Hermoso. Maravilloso. Bueno, pero todos los pactos nos van llevando a Cristo, ¿viste, Andrea? Sí, todos los pactos nos van llevando a Cristo. Y ahora tenemos el sexto pacto, que es el pacto con el mismo pueblo de Israel, que era que realmente Dios requería obediencia para que ellos tuvieran las bendiciones, y Dios estaba dispuesto a concederle las bendiciones mientras el pueblo fuera obediente, ¿no? Dios quería hacer de ellos un pueblo único, un pueblo especial, que aceptara sus leyes justas, las obedeciera, que tuvieran una relación espiritual
y una especial comunión y compañerismo con Dios. Pero el hombre siempre se desviaba, el hombre siempre se alejaba por más que hubiera una ley. Al contrario, la ley le hacía ver el pecado, porque en realidad, porque no podían cumplir con todas las leyes que estaban impuestas, ¿no? Él quería una gente santa, moralmente pura y dedicada por completo al servicio del Señor. Eso lo podés encontrar en Éxodo 19, versículo 4 y 6, que dice: ahora bien, si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y si ustedes se pueden mirar el mismo... En el mismo Nuevo Testamento nosotros lo podemos encontrar, que nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable, ¿no? Eso también, es decir, Dios quería eso del pueblo de Israel en ese momento, y hoy también nos pide a nosotros, claro que a nosotros nos pide eso. Él quiere que también nosotros seamos obedientes y tengamos esa relación, esa intimidad con nuestro Señor. Entonces, esto es el pacto que Dios hizo con Israel, y ese también es el pacto que Dios tiene con nosotros hoy, con la iglesia, ¿no? Y tenemos el otro pacto, Andrea, ¿o tenemos algún mensajito? Tenemos un mensajito. A ver cuál. Nos dice: buenas noches, hermana Isabel y Andrea. Interesante tema están desarrollando. Qué bueno es que las personas sepan de dónde nace el pecado por desobediencia. Es una pena que la humanidad nunca entendió los propósitos de Dios y hoy en día se están viviendo los tiempos de Noé. Muchas bendiciones para las dos, Lilian. Es cierto, estamos viviendo en esos tiempos donde Dios está enojado con su creación, ¿no? Por alejarse totalmente de todo lo que Dios había ideado y pensado para nosotros, ¿no? Bueno, nos vamos a otro corte musical que es muy lindo. Acá le vamos a poner un poquito de power. Vamos a escuchar Yo tengo un Dios de pacto. Escuchemos. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Bueno, estamos entrando en el último bloquecito de nuestro programa Mujeres de Propósito y estamos escuchando un lindo tema, ¿no? De una intérprete, me parece centroamericana, porque es muy pum. Sí, muy pum para arriba. Yo tengo un Dios de pacto, decía este hermoso tema. Y vos tenés un Dios de pacto, ¿no es cierto? Claro Mira, que todos sí. creemos en un Dios de pacto. Cuando decimos Dios de pacto es un Dios que se compromete con su creación, con sus hijos. Acá nosotros se compromete con sus hijos, nos ha hecho grandes y poderosas promesas que nosotros caminamos con esas promesas en mente. Caminamos en esta tierra, en este mundo. Con esa confianza, porque sabemos que el Señor las va a cumplir. Yo tengo un Dios de pacto. Él me dijo, te bendeciré, y por supuesto que le creí, decía la canción. Claro, esa es la certeza, la seguridad que tenemos, y por supuesto que le creí. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es todopoderoso y camina a mi lado, sus promesas son sí y amén. Y yo lo creo. Amén. Todo lo que dice sí y amén. Así que bueno, te queremos incentivar a que creas en este Dios que a través de los siglos, de los años, de miles de años, el Señor ha venido pactando con ciertas personas y ha cumplido así, pie de la letra, todo lo que ha prometido. Lo que pasa es que el hombre siempre se ha desviado. Siempre un pacto dio lugar a otro pacto, porque ese pacto ya no era viable, porque el hombre siempre seguía fallaba. Desobedeciendo, se seguía corriendo. Sí, siempre fallaba. Entonces estamos hablando de 8 pactos que Dios hizo con el hombre, en el Edén, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, y ahora nos falta con Israel, con el pueblo de Israel, y ahora nos falta el pacto que Dios hizo con David. Con David, sí, el pacto davídico. Amén, a ver. Está hecho, obviamente, entre Dios y David, que acá es que confirma la promesa de la descendencia que había hecho Abraham. Eso. Sí.
Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino y todo aquello, todo eso para siempre. De ahí salió, sí. ¿no? Sí, sí. Es decir, el primer rey fue Saúl, pero no fue elegido por Dios Saúl. No. Fue más bien elegido por los hombres. Y después el que fue realmente elegido por Dios fue David. Fue David, fue el sí. rey David, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde el día en que el pacto fue establecido por Dios hasta el nacimiento de Jesús, a David nunca le faltó un hijo que se sentase en el trono de Israel. O sea, el Señor cumplió su promesa en su vida. Amén. Y aunque el hombre fallara, porque el hombre fue fallando. Claro que sí. Fueron fallando, pero Dios, fiel a su pacto, Él dice que el reinado nunca terminó hasta que vino Cristo. Hasta que llegó Cristo. Fue el Rey de Reyes. Claro, sí, sí, y cumplió con esa promesa. Cumplió sí, con sí. esa promesa. Bueno, tenemos un poquito que si tienen su Biblia y lo quieren buscar y leerlos tranquilo, en 2 de Samuel, en el capítulo 7. Un texto hermoso. Es hermoso, del 8 a 16. Por ejemplo, el 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Qué hermoso versículo, ¿no? Porque como decías vos, Isa, quizás estamos en una situación o en una circunstancia en la que no podemos ver la luz, en la que pensamos que no hay solución. Nada, o que no nos creemos nada en esta tierra. Él era un simple pastorcito de ovejas. Claro, y fíjate qué hizo el Señor con su vida, cómo cumplió el propósito y el diseño que tenía preparado. Dice, te elegí para que fueses príncipe. Claro, claro. ¿No? Le dio un linaje, le dio una descendencia real, ¿no? Fue rey, ¿no? Qué maravilloso. La verdad que sí, Israel. Bueno, y a través del cumplimiento de esta promesa, como decía recién, podemos ver que el Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. No tenemos que creer que no podemos, que no somos nada, claro. O que es imposible, porque como hablábamos hoy, para el Señor nada es imposible. A David, el pacto viene siendo davídico, contiene... el Señor hizo las siguientes cosas, ¿no? Que David habría de tener un hijo, quien le sucedería a él y consolidaría su reino. Ese hijo que es Salomón, ¿no? Sí. Construiría el templo de Jerusalén. Claro, es muy importante. Lo quiso construir David, pero Dios dijo, vos no lo vas a construir, va a construir tu hijo, tu descendencia. Ese templo majestuoso. Sí, precioso. Precioso. Bueno, el trono de su reino sería establecido para siempre, ¿no? Y ese trono no le sería quitado aunque sus pecados justificaran el castigo, que es lo que hablábamos hoy. Sí. A pesar de que se mandaban esas macanas, el Señor siempre cumplía con su promesa. Sí. La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre, porque esa era la promesa del Señor hacia él. Exactamente, porque de ese linaje, Jesús es del linaje de David. Claro, ¿no? sí. Entonces, no se tenía que terminar el reinado, porque si no Jesús no podría haber sido el Rey de Reyes. No hubiera podido entrar en su entrada triunfal a Jerusalén como rey. Claro, sí. Bueno, y sin quererlo, cuando a Jesús lo mataron, le pusieron la cruz, pusieron una corona de espinas, lo estaban coronando rey. Lo estaban coronando rey. Y cuando Pilato le dice, tú eres rey, tú lo dices, le dijo Jesús. En realidad se estaba cumpliendo todo el reinado que ya había sido dicho. Había en sido estos destinado, pactos. sí. Exactamente. Maravilloso el pacto de David. Y bueno, después siguieron sucediéndose reyes en el trono de Israel. Hasta la llegada de Jesucristo. Hasta la llegada de Jesucristo. Y ahora vamos al último pacto, que es el nuevo pacto, que esto se encuentra en el Nuevo Testamento, por eso dijimos que los otros 7 estaban en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y ahora el Nuevo Pacto o Pacto de Gracia está en el Nuevo Testamento y empieza con Jesucristo. Este es el último de los grandes pactos, es un pacto nuevo, en contraste con el pacto de Moisés, ¿no? Porque tenía muchas reglamentaciones, muchas reglas, muchas cosas que cumplir, muchos sacrificios que hacer para perdonar los pecados. Pero vino Jesucristo y cambió toda la historia. Él se entregó como ese animalito, ese corderito, porque la cuestión era que tenía que ser sin manchas, sin arrugas, sin ninguna quebradura, ese animalito. Y Jesús era el corderito perfecto, sin pecado, ¿no es cierto? Todo. Santo. Era santo. Por eso Él pudo resucitar, porque la muerte no puede contra. Claro que no. No pudo contra Él.
porque la muerte es causa del pecado y Jesús no tuvo pecado. Entonces él exacto. venció la muerte por ese motivo y con el poder de Dios fue levantado. Y con ese mismo poder de Jesucristo que nos otorgó a todos nosotros, hoy por el creer en Jesucristo, hoy tenemos perdón, tenemos redención. Y el nuevo pacto aquí nos habla cuando... Vos recordás, Andrea, en la última cena que hizo Jesús, levanta la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Y cuando levanta el pan, dice, este pan es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Ahí el Señor le estaba mostrando ese nuevo pacto, que ya no tenían que hacer más esas cosas que hacían antes de ir al templo y llevar los animalitos para sacrificarlo y nada. Ya Jesús se entregó por todos nosotros. ¿Qué nos resta en este nuevo pacto? Creerle al Señor, creer en este sacrificio, creer en este nuevo pacto y nos garantiza el Señor a través de su sangre, ¿no? Claro, sí. ¿No? El acto de creer es la base sobre la cual todo creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto de nos ofrece. Hermoso. Entonces todas las bendiciones que veníamos hablando que Dios le dio a Abraham, son para nosotras también. Claro que sí. Te bendeciré en el campo, en la ciudad, te bendeciré. Y ojo el que te maldice. Sí. Ojo todo el que te maldice, dice el Señor. Así que somos benditos de Dios. Claro. Hoy que estamos en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, Él nos adoptó como hijos, entonces ya nos podemos sentir tranquila de que estamos en paz con el Señor. Él nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha perdonado y tenemos también entrada a la vida eterna. Claro que sí, qué hermoso, ¿no? Que estar con esa convicción, poder vivir con esa convicción en nuestro corazón de que el Señor va a cumplir con esas promesas que tiene preparada para nuestra vida y lo que nos espera, porque sabemos qué es lo que nos espera. Por eso ¿no? caminamos tranquila, por eso caminamos seguros. Esa paz que el Señor solo puede dar. Solo Él. Esa es la fe, esa es la convicción que nos da el Señor de creer algo que no lo vemos, pero por la fe lo vemos con nuestros ojitos espirituales, ¿no? Sí. Entonces creemos en Jesús, en todo lo que hizo por nosotros, por eso vivimos en un pacto de gracia. Claro. Porque la gracia es eso, recibir cosas sin merecerlo. Sin merecerlo. Él ya lo hizo todo por mí. Entonces yo ya estoy tranquila. Pero tenemos que hacer su voluntad. Claro, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que creer, confiar en que el Señor no nos va a abandonar, que Él va a estar con nosotros. Por eso, el tema que decíamos hoy, ¿por qué debemos de creer en Dios? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Claro y todo lo que Él lo ha prometido en este nuevo pacto, Él lo está cumpliendo en mi vida y en tu vida. ¿No, Andrea? Porque sí, por supuesto que estamos viendo cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida todo el tiempo. Y hay un texto muy lindo que dice, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que hay dos características hermosas acá, que dice que él es fiel y que guarda su pacto. Claro. Así que si sabemos eso... Y sus generaciones hasta 1000 generaciones. Muchas generaciones. Tenemos muchas generaciones. Hasta 1000 generaciones. Pero acá hay una condición, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Lo que hablábamos recién, la obediencia de hacer la voluntad del Padre. Claro. Tenemos muchas bendiciones, pero a veces caminamos en este mundo como si no tuviéramos nada, Andrea. ¿Viste? Que hay personas que... se viven lamentando por aquello que no tienen y no ven lo que la bendición todo. Y lo que el Señor les ha dado. Tenemos todo, tenemos todo para disfrutar. Y a veces caminamos como si no tuviéramos nada, como si estuviéramos desprotegidos, como si estuviéramos solos, como si no le importáramos a nadie, al contrario. Claro. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor todos los días, que Él nos dé esa fe de creer a todo lo que el Señor nos ha dado y de saber de que somos amados. Sí, que nos también pedirle al Señor que abran nuestros ojos y que podamos ver las bendiciones que nos da a diario. Todo lo que nos rodea todos los días. Sí. Porque a veces nos centramos más en lo que no tenemos. Claro, y no podemos valorar lo que el Señor nos da día a día. Bueno, cuando oremos en casa,
que nos inclinemos delante de Dios, ante un Dios que no le vemos pero sabemos que está. No te inclines ante ninguna estatua ni nada de eso, porque tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan. Vos inclínate por la fe delante de un Dios que está delante tuyo y que te está escuchando, y pídele todo esto que decíamos, que te ayude a ver todas las bendiciones que te rodean, todas las cosas que Él te ha prometido, que están ahí para que vos accedas, para que vos la tomes y para que vos vivas en bendición todos los días de tu vida. Sí, Andrea. Nos llegó justito un mensajito. A ver, vamos a escucharlo. Hola Isa y Andrea, mis hermanas en Cristo, bendiciones. Tenemos el privilegio de ser hija de Dios, de un Rey todopoderoso que cumple con sus promesas. Besos, Ale, debe ser Alejandra. Bueno, sí, besito. Es verdad, sí. Claro que sí, Ale. Dios. Así que esa convicción siempre, hermanos, no te dejes por ahí pensar otra cosa de lo que te dice el mundo, que estás sola, que no vas a poder hacer nada, que todo es imposible, difícil. No. Claro que no te olvides que somos privilegiados. Somos privilegiados, y que bueno, que el Señor nos ayude a poder ver el privilegio de poder ser sus hijos, de poder disfrutar de sus bendiciones día tras día. El Señor está con nosotros todos los días, y aparte nos ha dado su Espíritu Santo. Claro que sí. Esa es la palabra maravillosa. Ese es nuestro privilegio. Que nos da el nuevo pacto. Fíjate vos lo que dice Jeremías 31:31. Van a llegar días en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos. Es lo que le pasó al pueblo de Israel, que anduvieron por todos lados, vagando y todo lo que están sufriendo, ¿no? Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoced a Jehová, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Esta es una promesa que le da al pueblo de Israel, específicamente a la nación de Israel, porque ellos despreciaron al Mesías. Claro. Nosotros, gracias a Dios, hemos creído en el Mesías, en Jesucristo, pero va a llegar un día en que ese pueblo lo va a reconocer a Cristo. Y vamos a estar todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y Dios mismo va a instalar sus leyes y todas sus palabras en nuestro corazón. Entonces te animamos a que retengas la palabra en tu corazón, en tu mente, sabiendo que tenés grandes beneficios de Dios si crees en Dios. Claro que sí, así es. Dios es un Dios de pacto, un Dios de alianza, que no se va a olvidar de todo lo que te ha prometido. Te bendecimos y esperamos que este programa haya sido de mucha bendición. Claro que sí, así es. Esperamos volver el domingo. El domingo esperamos que te puedas conectar a la reunión. Esperamos verlos. Tenemos Santa Cena. Tenemos Santa Cena, este domingo, muy lindo. Nos espera una reunión de bendición. O una reunión de bendición, donde vamos a recordar el nuevo pacto. Exactamente. Recordamos el nuevo y el último pacto de Jesucristo. Así que conectate a las 7 de la tarde, si no a las 6:30 o 4:30 de la tarde, en las 2 reuniones presenciales. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo viernes 19 horas. Gracias, Mariano, nuestro operador. Le damos las gracias por su trabajo. Mariana. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Chau, chau. Chau.